Saludos y bienvenidos a esta edición del podcast Diseña, Construye y Emprende. Aquí su anfitrión, el ingeniero Gonzalo Figueroa Rodríguez. Durante las pasadas ediciones dialogamos sobre los preparativos para la temporada de huracanes y les compartimos varias recomendaciones de personas expertas en el campo. Durante el desarrollo de estos temas tuvimos la inquietud de conocer por qué las últimas temporadas de huracanes son cada vez más activas, han sido más activas. La respuesta es una, el cambio climático. Pero ¿sabemos qué es? ¿Qué lo provoca? ¿Hay algo que podamos hacer para evitarlo? Las consecuencias del cambio climático incluyen sequías, escasez de agua, incendios graves, aumento en el nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, disminución de la biodiversidad y tormentas o huracanes cada vez más catastróficos, entre otras cosas naturales que suceden. Para hablarnos sobre esto nos acompaña Alexander Díaz, periodista, relacionista y estratega corporativo. Hoy es director de comunicaciones corporativas y sostenibilidad en la agencia Arco Relations. Es portavoz de diversos asuntos importantes para Puerto Rico, entre ellos el cambio climático. Saludos, Alexander, gracias por estar con nosotros. Saludos. Un placer estar aquí. Agradecido con que hayas aceptado la invitación y antes de comenzar, ¿podrías hablar un poquito sobre tu experiencia cubriendo estos temas? Sí, bueno, yo empecé cubriendo este tema como periodista en el Caribbean Business, donde fui reportero y luego director, editor. Y en el 92 se dio la primera gran cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas y me tocó cubrirla y ahí descubrí la magnitud, la escala, la urgencia, la inmediatez del tema y las diferentes dimensiones globales y locales que tiene el tema. Y he seguido, ¿no? Desde allá para acá, pues llevo 30 años escribiendo, analizando, blogueando. Cuando fui periodista, pues cubrí el tema. Cuando he estado fuera del periódico en calidad de consultor, en calidad de relacionista y analista también. Así que también soy asesor de varias organizaciones en Estados Unidos sobre el tema. Así que me une aparte de la pasión, ¿no? de la importancia que tiene este tema para la humanidad y para Puerto Rico. Y constantemente hablabas que hacías esto en artículos para los periódicos y los medios locales e internacionales publican noticias sobre estudios científicos del cambio climático y el deterioro ambiental, la pérdida de biodiversidad. ¿Cómo debe interpretarlos el ciudadano común y las autoridades en Puerto Rico? Bueno, aquí lo importante es comenzar por la ciencia, lo que nos dice la ciencia, los científicos. Salen estudios todas las semanas, todo el tiempo. Aquí en Puerto Rico los científicos reciben esos estudios, hacen los propios locales y vemos un cuadro claro y un cuadro muy difícil para Puerto Rico. A nivel mundial, pues hay que entender, ¿no? la base de todo esto y a nivel de entenderlo con más efectividad es seguir el aumento en temperatura, el calentamiento, eso que se llama calentamiento global. Las temperaturas globales se mantuvieron en una franja bastante estable por milenios, ¿verdad? No subían fuera de esa franja, no bajaban fuera de esa franja. Y hoy estamos viendo en los últimos 200 y pico de años desde la Revolución Industrial que han aumentado ya 1 grado, 0.1, 0.2 Celsius por encima de ese promedio. Y lo que dicen los científicos es que no puede pasar de 1.5 y mucho menos de 2 y mucho menos más de 2 porque las consecuencias serían devastadoras para Puerto Rico y para el mundo entero, ¿no? Así que cuando uno sigue esos estudios, uno se da cuenta que por varias razones del sistema climático, especialmente los llamados tipping points o los puntos de inflexión, donde una causa provoca otra, ¿verdad? Y no hay forma de detener ese impacto, ese resultado. Pues estamos viendo que las temperaturas ya no hay forma de detener ese aumento. O sea que ya sabemos, a una ciencia bastante cierta, que nos vamos a pasar del 1.5 grados Celsius ya para el 2030, estamos hablando de esta misma década más o menos. Hay mucha gente que dice, esto es el futuro, no es el futuro, es el presente, es ahora. Y estamos viendo un aumento bastante acelerado en las temperaturas globales. Y de ahí pues seguirá aumentando, probablemente sobrepase los 2 grados Celsius de aumento para el 2040, en la década de los 40, con toda probabilidad.
Entonces, mirar, luego de uno entender ese aumento y que es ya imparable, entonces estamos hablando de las consecuencias, y las consecuencias son nefastas. Estamos hablando de huracanes tipo María y peor, con mucha más frecuencia, más intensidad, la sequía mucho más larga y más frecuente. El nivel del mar va a aumentar de una forma clara y devastadora. Y así pues siguen la cadena de efectos climáticos. Es ese efecto que provoca, que uno piensa cuál es el efecto directo, pero todo se va a impactar como un dominó cuando se siga viendo. Correcto. Y hablabas de que es algo que se ha estado viendo por muchos años y se ha estudiado, y nosotros te tenemos la pregunta, ¿verdad?, de cuál es la diferencia entre lo que es la mitigación, la adaptación y la sostenibilidad, y cuál es esta de mayor urgencia e importancia. La diferencia es clara. Mitigación es evitar, es prevenir el problema, pero ya, de nuevo, ya no hay forma de evitar ese aumento vertiginoso de la temperatura. Aún así, hay muchas medidas de mitigación que ayudan en la adaptación. La adaptación es cuando uno se prepara, cuando uno toma medidas, cuando uno se prepara bien, tanto a nivel de un hogar, negocio, país, comunidad, gobierno, comunidad internacional. Así que la mitigación es donde realmente está el enfoque ahora, porque ante este aumento imparable de temperatura y las consecuencias nefastas, pues lo que urge es precisamente la adaptación y la preparación. La sostenibilidad incluye otras cosas, ¿no? Ese concepto de sostenibilidad antes se entendía como el tema ambiental solamente, ahora es ambiente, es temas sociales, es temas de educación, de salud, de inclusión, etcétera. Y por eso es que se establece esa diferencia entre las tres. ¿Y cuál es el de mayor urgencia o importancia? El de mayor urgencia ciertamente es adaptación, porque ya las temperaturas no hay quien las detenga, van a seguir aumentando. De aquí a que se detenga esa temperatura, pues ya las consecuencias serán a un nivel tan devastador que lo más importante es adaptarse y prepararse ahora. Porque de nuevo, esto ya empezó, ¿no? Ya nos dio María, Irma pasó al lado a 180 millas por hora, o sea que ya sabemos que vienen huracanes de 200 millas por hora, 220 millas por hora. En Asia, por ejemplo, Filipinas ya ha sido azotada por huracanes de 200 millas por hora, 190, 195. En fin, estamos ya en la zona de peligro, en la zona de riesgo, y por lo tanto es ahora la cosa, hay que prepararse ya, hay que adaptarse ya, con mucha urgencia. Y dentro de la adaptación y la adaptación con estos huracanes que trae, también viene la resiliencia humana dentro de todo esto. ¿Qué áreas o funciones incluye y cuáles acciones e innovaciones proceden ante la crisis? Bueno, ahí hay que separar, ¿no? Segmentar las acciones. Por ejemplo, el gobierno le toca de forma directa y muy definida lo que es la infraestructura, lo que viene siendo las comunidades más vulnerables, esos servicios sociales que el gobierno provee, porque siempre, como sabemos en estos temas de desastre natural, los más vulnerables son los más que sufren. Son los menos que provocan el problema porque no tienen suficientes emisiones, ¿verdad? Pero son los más que sufren las consecuencias y por lo tanto es responsabilidad del Estado de unir los esfuerzos, buscar los fondos, en este caso fondos federales mayormente, para atender esas comunidades muy vulnerables. Y entonces la infraestructura, hablamos del puerto de San Juan, por ejemplo, que es el puerto donde entra la mayor parte de la mercancía en Puerto Rico, con todo lo que nosotros importamos, ¿no? Hablamos del aeropuerto, que por el nivel del mar no le queda mucho tiempo, hay que empezar desde ahora a invertir en una alternativa, quizá un aeropuerto interno en el interior de la isla, ¿no? Mirar el de Aguadilla, a ver si eso funciona. Pero ciertamente Luis Muñoz Marín como aeropuerto se va probablemente a perder en poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de unos 20, 25 años. Probablemente ya el nivel del mar haya aumentado a un punto de que tanto el puerto de San Juan como el aeropuerto internacional se verán bien afectados y hay que empezar a invertir en esas soluciones desde ahora. Así que al gobierno le toca eso, a la empresa privada le toca mantener sus puertas abiertas y para eso tiene que invertir también en sus facilidades, en su cadena de suministro, en su gente, en las comunidades donde viven sus empleados, también su data networks para que protejan su data tan importante, el internet, su capital. Y entonces a las familias le toca seguir las instrucciones de la Cruz Roja Americana
y entonces prepararse en su plan de emergencia y ese manejo. Y en ocasiones tenemos esto que mencionas de la acción, no necesariamente se está viendo una acción tan rápida, o te pregunto, ¿se ha visto suficiente acción de parte de estas áreas que mencionas, gobierno, empresa privada, la ciudadanía, para evitar, resolver o adaptarse al cambio climático y el deterioro ambiental? ¿O entiende que falta mucho por hacer? Bueno, falta casi todo por hacer. Lamentablemente, claro, aquí hay una dificultad que estamos viendo, que estamos aprendiendo, y este descubrimiento es bastante reciente, ¿no? Y tiene que ver con lo que ahora sabemos de cómo funciona la mente humana. La neurociencia está aportando mucho conocimiento, y ya sabemos que el ser humano, en su naturaleza, en su constitución, se le hace bien difícil ya inherentemente anticipar un futuro tan distinto al que conocen. Entonces, como es tan distinto al que conocemos, porque esto nunca ha pasado, este grado de aumento en temperatura, de disloque de todo, de colapso económico, social, institucional, de perder todas las costas, de sufrir unos embates de huracanes tan frecuentes y tan intensos. O sea, sequías largas, aquí con una sequía de 2 meses ya estamos en racionamiento. Ya todos los expertos dicen que Puerto Rico, así como el resto del mundo, va a estar enfrentando sequías largas, se nos acaba el agua literalmente. O sea, ese futuro es bastante difícil verlo, predecirlo, proyectarlo. Sabemos que viene, pero sabemos los que nos metemos en esto, lo que estamos leyendo constantemente, sabemos los estudios, ¿verdad? Pero el político común, el comerciante común, el padre y madre común, el maestro, el ciudadano común, pero el político común, el empresario común, la familia común, la ONG común en las comunidades, pues ya sabemos por la neurociencia que no se le hace bien difícil, y es por la naturaleza humana. Eso no hay forma de culpar a esas personas, porque somos así, es nuestra raza, ¿no? Así que ante esa dificultad de entender el problema, de visualizarlo, pues es de entenderse que no van a tomar las acciones necesarias porque no lo ven. Por lo tanto, si lo que tú no entiendes, lo que tú no aceptas o entiendes, pues no va a provocar una acción contundente. Por lo tanto, pues vamos a estar sin esas acciones hasta que nos azote el golpe. Cuando llegue el huracán, ahí reaccionamos. Cuando sube el nivel del mar y sencillamente nos tengamos que mudar y se pierde el aeropuerto o el puerto de San Juan, ahí reaccionamos, ¿no? O sea que ante esa naturaleza reaccionaria o reactiva de parte del ser humano es que estamos bregando, y tenemos que trabajar con eso, ¿no? Porque esa naturaleza que nosotros tenemos. Y a todos nos impacta, ya seas una persona, seas una compañía. En otros espacios habíamos comentado que como mencionas, necesitas que se vea, necesitas sentir el impacto, esperar a que llegue. Sí. Ahora, cuando tú logras ver el impacto que tiene sobre ti, a veces uno dice, no, mi comercio no tiene nada que ver con esto que está pasando, a mí no me va a afectar. Sí. Es la cadena de ese efecto cascada, claro, lo que va a llegar hasta ti, y ahí que te vas a ver afectado. Si con un huracán donde no pueda ni entrar ni salir de la isla productos, internamente no vamos a poder consumir. Sin embargo, las cosas que se producen aquí tampoco van a poder llegar a sus otros destinos, como en el área, por ejemplo, de las farmacias, que producimos mucho de lo que se usa globalmente en diferentes tipos de medicamentos y medical devices. O sea que esto es un problema global que, aunque sí nos afecta globalmente todo, la globalización comercial también se puede ver afectada por ese efecto cadena. Si no entra comida y tu gente no se puede comer, no va a haber empleados que vengan a trabajar allí. No, sin duda, y hay que entender una cosa adicional a eso, ¿no? Y es que, cuando uno mira este efecto en cadena, empieza con lo local, ¿no? Y ante esta frecuencia e intensidad de huracanes, de inundaciones, de nivel del mar, de sequías largas, de olas de calor intensas y largas, donde va a ser prácticamente imposible trabajar afuera, ¿no? Se detiene todo lo que es trabajo exterior. Pues ante eso ocurren un par de cosas que ninguna de las dos son buenas, ¿no? Una, que la población de Puerto Rico se sigue yendo de Puerto Rico, y es una realidad que ya estamos viviendo.
O sea, cada vez que hay un huracán aquí se van 100.000 personas, lo que vimos en María, ¿no? Y si va a seguir pasando, pues se sigue despoblando Puerto Rico. Y ahí es donde está realmente el riesgo quizá mayor, ¿no? Que ante la inhabilidad de ver el problema, de prepararnos bien, pues con cada impacto se sigue yendo mucha gente hasta que, pues, de aquí a 20 años, ¿cuántas personas van a quedar en Puerto Rico? Ya de por sí la población está en una tendencia descendiente. Así que está ese fenómeno. El otro fenómeno es sencillamente el de prepararse, o sea, como hablamos ahorita, ¿no? Si no lo ves, no lo entiendes, no te preparas, pues entonces sufres esa consecuencia. Parte de la preparación es esa cadena internacional global de la que tú mencionas, y hay que también estar bien conectado con eso, no pensar que, pues mira, ya me preparé, tengo mi edificio, tengo mi negocio, estamos set, cuando realmente perdemos la alimentación que entra, porque en los otros países entonces son afectados también. Aquí en Puerto Rico, si no nos preparamos, de nuevo, no va a haber alimentación. La agricultura de terreno abierto se ve impactado, se pierden cosechas por 1 año, 2 años, en un huracán se recupera, pero claro, en el futuro, con las temperaturas tan altas, pues la frecuencia de huracanes, de sequía e inundaciones va a ser todavía mayor, por lo tanto, pues no va a haber tiempo de recuperarse. Va a llegar el momento en el que la agricultura, lo poco que producimos aquí, pues tampoco va a ser viable, a menos que no se haga indoors, ¿no? Y ahí es donde viene la innovación de la agricultura interna. Son muchas cosas. Es una gama de áreas bien interesantes. Y dentro de esto, entonces, ¿cuál es el rol que aún juega la mitigación y la preservación ambiental ante el desenlace que se avecina? Bueno, dos. En primer lugar, la mitigación, o sea, estas medidas de prevención que ya no van a resolver el problema, pero son importantes porque preparan a esas personas que están en esa actividad para la adaptación, que es donde realmente tenemos que enfocarnos. Así que una persona que esté, por ejemplo, en la industria de placas solares y que esté instalando placas solares para bajar el consumo de electricidad, te da resiliencia energética ante un desastre natural. Lo mismo con suministros de tiendas y de negocios y de comercio, ¿no? Así que es prepararnos mentalmente, emocionalmente, cada vez que nos activamos en la mitigación, nos preparamos también para la adaptación. Y el otro ángulo beneficioso es que, de nuevo, hay áreas de mitigación que también sirven de adaptación, como es la energía solar, como es las plantas desalinizadoras, de agua, que tenemos que empezar a invertir en esa tecnología para que haya agua, porque también el agua se va a perder en Puerto Rico, así que, pero estamos rodeados de agua de océano, así que claro, desalinarla. Entonces, ¿hay esperanza? ¿Cómo debemos manejar las ansiedades ambientales y entender el futuro? Bueno, ya no hay esperanza de que la crisis se va a resolver, ni a nivel internacional. Las negociaciones han fracasado, ya no hay, esa esperanza ya se fue. Por lo tanto, la esperanza que queda ante un futuro tan difícil, tan catastrófico, es la solidaridad, es la unión familiar, la unión comunitaria, es lograr que, aunque sea reaccionando a los azotes climáticos, reaccionamos bien, tengamos los fondos necesarios para manejar esas crisis, para seguir preparándonos. O sea que la esperanza está en la adaptación. Fuera de eso, pues realmente lo que tenemos que evitar, ¿no?, es que Puerto Rico se vacíe, que la gente no se siga yendo ante cada azote climático, y esa es la única forma de hacerlo, ¿no? Así que es solidarizándonos, es uniéndonos como país, como pueblo, es pensando, bueno, por un lado, un poquito es el lado de gaming, ¿no? Las personas que están en gaming saben que ante las crisis en los juegos aumenta la tendencia a enfrentar esa aventura, a mirarlo como un reto, como un desafío, a no achicarse, sino ser grande para poder enfrentar lo que viene. Así que es actitud, es solidaridad, es unirnos como pueblo cada vez más, buscar la forma de ganarnos la vida, ¿verdad? El pan de cada día, que siempre va a ser cada vez más difícil ante estos azotes,
Pero si logramos eso, pues esa es la esperanza realmente, pues para quedarnos en Puerto Rico y seguir viviendo aquí en el país que queremos. Y qué mejor invitación para todos los que nos están escuchando que esta. Exacto. Así que esa es la que nos queda, porque realmente ya la ciencia es clara, la dirección que van las temperaturas, más o menos el timing de ese aumento. Estamos hablando de los próximos 10, 20 años que vamos a estar enfrentando ya un patrón climático mucho más desastroso del que hemos tenido hasta ahora. Y la salida, pues esa, ¿no? Es una salida de actitud, de solidaridad y mantenernos juntos. Y así invitamos a todos a que estemos en esta actitud para que el cambio climático que se avecina lo podamos hacer con una mitigación y una adaptabilidad como se debe. Así mismo. Alexander, gracias por tu tiempo. ¿Cómo no? Y por toda la información valiosa que nos has traído, y es para que nosotros nos preparemos y podamos atender esto con la situación y con el enfoque y la perseverancia que merece. La esperanza está en la adaptación. Vamos a prepararnos. Vamos a adaptarnos. Ese va a ser, con eso vamos a cerrar esto, así que voy a dar este siguiente resumen y vamos a cerrar con ese punto importante. El que asumamos hábitos para reducir nuestra huella ambiental y busquemos soluciones al cambio climático para proteger el medio ambiente beneficiará nuestras vidas y aportará también beneficios económicos y a todos los que nos rodean. La Universidad Politécnica ha establecido dentro de su plan estratégico medidas de sostenibilidad y sustentabilidad para reducir su impacto en el medio ambiente y sobre todo educar a sus estudiantes y al personal a tomar conciencia sobre este tema. Y usted, amigo que nos sintoniza, hay muchas maneras para luchar contra el cambio climático. Practicar las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, tener un consumo responsable de energía, ahorrar agua, reducir las emisiones, uso de bolsas reutilizables y entre otros puntos que se han hablado en diferentes áreas y como nos ha traído Alexander, de pensar en cuál ese impacto va a ser tanto para mí a nivel personal como a nivel de negocios, como a nivel de país, nos va a posicionar en un mejor lugar ante lo que se avecina en los próximos años con este aumento de temperaturas globales. Hasta aquí el episodio de hoy y recuerden, hay que ser capaces de adaptarnos. Será hasta la próxima.